El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios, pero frecuentemente le echaron en la cárcel una y otra vez por estar predicando el mensaje del Evangelio de Cristo. Y una vez estaba en la cárcel en Roma esperando sentencia, y una de las iglesias que él había ayudado a fundar en Filipos escribió una carta diciendo: estamos preocupados por ti, Pablo. Y Pablo, en esa carta de respuesta, lo que tenemos en la Biblia como el libro de Filipenses, una epístola, una carta, él dice una y otra vez: puedo tener gozo y ustedes pueden tener gozo en todo momento. Y o por vida o por muerte, yo estoy bien, porque Dios está conmigo en esta vida, me da un propósito en esta vida, pero también en la muerte. Yo no tengo temor de la muerte, yo puedo llegar a la muerte con confianza. Vamos a estar haciendo un estudio precisamente de ese pasaje en Filipenses capítulo 1 sobre cómo vivir bien o por vida o por muerte, cómo tener gozo o por vida o por muerte, cómo no estar preocupados y temerosos ni en la vida ni en la muerte. Te invito a que me acompañen en Filipenses capítulo 1. Vamos a estar mirando desde el versículo 19. Bienvenidos. Esto es Verdad en Amor. Dice en Filipenses 1:19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pues en este capítulo, en las primeras partes, hemos visto que se presenta esta idea de que podemos tener gozo ante todos, saber que somos santos y siervos y segundos. Si te perdiste la enseñanza, busca en el canal, ahí está. También hemos visto que tenemos comunión con otros en el Evangelio, también está esa enseñanza. Y debemos ver todo a través de un lente evangelístico, también puedes buscar esa enseñanza. Pero ahora, al entrar en este contexto, Pablo dice: o por vida o por muerte, yo voy a tener propósito y gozo. Y tú y yo podemos aprender ese principio. Lo primero que veremos aquí es su deseo. Deseo, es el primer punto. Esos versículos 19 al 21 de Filipenses 1 dice: porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Luego habla de ese deseo, dice: conforme a mi anhelo y esperanza, este profundo deseo de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El más profundo deseo de Pablo era magnificarle a Cristo. ¿Qué es magnificar a Cristo? Quería que nada más que otros vean más a su Señor y Salvador, que consideren más, que contemplen más la hermosura del Evangelio de Cristo. Quería magnificar como un telescopio. ¿Qué hace un telescopio? Uno en una noche oscura tiene un equipo bien ordenado, con lentes para mirar bien alto en los cielos, en el universo, y trae más cerca lo que está lejos. Amplifica un poco esa imagen y expande la imagen de diferentes estrellas y diferentes planetas y hasta galaxias que están muy lejanas. Un buen telescopio trae cerca lo que está lejos. Eso es lo que quería hacer Pablo. Quería traer cerca a Cristo a los que estaban lejos de Cristo. Y una persona que está viviendo su vida aparte del Señor y aparte, huyendo de Dios, quería traerle a Cristo cerca, mostrarle cómo es la esencia de nuestro Creador, cómo es el gran amor de Dios, que las personas no sienten ese amor, que están lejos de Dios,
pero Pablo quería magnificarle en ese sentido, pero también quería hacer como un microscopio, hacer grande lo que es pequeño. Muchas personas ven al Señor Jesús como algo pequeño, algo irrelevante para sus vidas. El Evangelio, la Biblia, la eternidad, la salvación, la cruz, la resurrección, todo eso es irrelevante. No ven la importancia. No es que estén huyendo de Dios, simplemente son apáticos hacia eso. Dios para ellos es muy pequeño. Entonces Pablo, ¿qué dice? Yo quiero magnificar a Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Este es el más profundo deseo de Pablo y también debería ser el nuestro. Hay otro ejemplo en la Biblia que vemos que tenía este mismo deseo, es Juan el Bautista, un pariente, un familiar de Jesús que fue antes de Jesús, un poco antes, anunciando el camino, anunciando la llegada del Mesías. Dice en Juan 3:26, vinieron a Juan, le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Están hablando de Jesús. Mira, ahora no nos están siguiendo a nosotros, están siguiendo a Cristo, a Jesús. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Versículo 28 de Juan 3, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ese es el mismo deseo que tiene Pablo. Es necesario que él crezca, que él sea magnificado, glorificado, grande a los ojos de las personas, cerca a las personas que están distantes de él, y que nosotros menguemos. Y Pablo dice, o por vida o por muerte, este es mi deseo. Si vivimos o si morimos, igual somos ganadores. Pablo tenía esto muy claro. Él tenía esto muy claro. Estaba confiado que la oración de la iglesia en Filipos resultaría en su liberación o de la prisión terrenal, del cuerpo terrenal, que él estaría libre con la presencia del Señor. Él dice, bueno, yo estoy confiando que sí voy a salir de aquí, de la cárcel, o por vida o por muerte. Mi deseo es salir de alguna forma, y yo sé que Dios será magnificado. Romanos 8, 35 al 39 también dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, en lo difícil, la muerte, hambre, persecución, desnudez, peligros, espadas, todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice? O por vida o por muerte, vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Estaremos con Él o estaremos aquí? Si estamos con Él es ganancia, si estamos aquí es ganancia, y debemos tener esta perspectiva. Pero más allá de desear una liberación física de la cárcel, de la prisión romana en que él estaba, el que deseaba que Cristo fuera magnificado en él. Yo también deseo eso. Amigo, yo por eso estoy apartando tiempo para grabar mensajes como este, para que tú puedas ver lo grande que es Dios, para que tú puedas ver lo grande que es el Evangelio. Yo quiero magnificar a Cristo ante ti. Yo quiero que tú veas la grandeza de Dios, pero también tu necesidad de Él. El gran amor de Dios, a pesar de tu gran pecado, su gracia es mayor. Y Él te quiere perdonar, Él te puede perdonar, Él es el único que puede. Pero debes arrepentirte y creer en Él. Yo quiero que Cristo sea magnificado en tu vida. Pablo habla de su deseo, o por vida o por muerte. También un dilema, o por vida o por muerte. Un dilema muy grande. El segundo punto se encuentra también en Filipenses 1, 21 al 24 ahora. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si el deseo de Pablo era glorificar a Cristo por vida o por muerte, su dilema es estar entre la vida y la muerte. Su dilema es estar entre un lado y el otro. Muchos están turbados en la vida y temerosos de la muerte. Pablo tenía gozo en ambos lados, pero tenía un dilema. Mucha gente no disfruta la vida y no quiere llegar a la muerte. Pablo dice, pase lo que pase, estoy bien, tengo gozo, pero tengo un dilema. El morir es ganancia porque es partir y estar con Cristo. Y esto es muchísimo mejor, dice. Ya no habrá un cuerpo de sufrimiento. Imagínate estar con aquel que nos salvó y nos amó y nos ama hasta el fin. Estar en un cuerpo glorificado con Él, transformado con Él. Ya no habrá más enfermedad, lágrimas, muerte, sufrimiento, dolor. Ya estaremos con Él en un lugar perfecto, en un cuerpo perfecto. Y Pablo dice, eso es muchísimo mejor. Entonces dice en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ya un día estaremos para siempre con Él. Yo cierro los ojos en la muerte y los abro y estoy con Él. Dice, el morir es ganancia. Pero hay otra parte de ese dilema que tenía Pablo. El vivir es Cristo porque es quedarse haciendo trabajo fructífero para Él. Es quedarme viviendo un propósito bueno y agradable ahora. Entonces para Él era un gozo poder servir a su Señor. Pablo dice en Gálatas 2:20, también con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que estoy viviendo es para Él. Toda mi vida la debo a Él. Voy a vivirla para Él. Por fin Pablo, a lo último, dice que quedarse es más necesario para los demás. Dice, yo tengo un dilema. En mi deseo de glorificar, magnificar a Cristo por vida o por muerte, tengo un dilema, que morir es ganancia, pero para mí vivir es Cristo. Y yo creo que necesito vivir para estar con ustedes y servirles a ustedes. Y eso nos lleva a la tercera palabra. No solo hay un deseo y un dilema, hay una determinación. La determinación o por vida o por muerte. Volvamos a Filipenses 1, 24 al 26. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Si Dios permitiera, Pablo se dedicó a seguir ministrando, a usar bien el tiempo que le haya quedado, que le quedaría. No quería malgastar los días, no quería malgastar el tiempo. Pudo haberse quedado quejándose, pero su decisión, su determinación era de servir. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una dificultad y nuestra determinación es simplemente salir de esa dificultad? Nuestro deseo es volver a la comodidad. Nuestro dilema es entre nuestra comodidad y la incomodidad. Y estamos solo pensando en nosotros. Y solamente podemos ver los problemas y solo podemos ver nuestros derechos vulnerados o podemos pensar en nuestros sueños y nuestros planes y nuestro futuro. Pero la determinación de Pablo era seguir viviendo en Cristo para el bien de los demás, para el buen provecho de otros. Él estaba convencido que si él no estuviera, algunos se iban a desanimar. Si él no estuviera presente, alguien se va a afectar. Ahora, amigo, te pregunto, si no estuvieras tú,
¿Alguien te extrañaría? ¿En tu iglesia, en tu familia, en tu círculo de amigos? Hay personas que viven la vida tan absorbidas a sí mismas, que si se van, si ya no están, algunos dicen, por fin. Otros dicen, la vida sigue igual. Pero Pablo quería vivir una vida de provecho para otros. Si quieres vencer esa depresión, el desánimo profundo que tienes en tu vida, la decepción que la vida simplemente no se da como tú querías que fuera, determina vivir más allá de ti mismo. Que muchas veces estamos en la depresión simplemente porque estamos tan absorbidos en nosotros mismos, estamos pensando solo en nosotros. Pero si salimos un poco de ese contorno de uno mismo, comenzamos a servir a los demás, comenzamos a abrir los ojos y ver que sí, tenemos un propósito. Y la vida no es tan mala como habíamos pensado. Pues sí, hay que cuidarte, deberías cuidar tu salud, deberías cuidar, deberías comer y dormir y cuidar tu cuerpo, deberías cuidarte emocionalmente, pero hay personas que solo se preocupan en sí mismas y no miran a los demás. Yo pienso en otro ejemplo en la Biblia, es la señora Dorcas, una mujer de la iglesia primitiva. Y es interesante lo que se dice de ella en Hechos capítulo 9, del 36 al 42. Dice, había entonces en Jope, está ahora en la costa y cerca de Tel Aviv, de Israel. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, les llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. En otras palabras, esta mujer que dedicaba tiempo en servir a las otras personas, en fabricar ropa, confeccionar ropa para viudas, para personas pobres, necesitadas. Cuando ella se enfermó y murió, la iglesia prácticamente dijo, no, la necesitamos. Entonces llamaron al apóstol Pedro para que la resucitase a seguir sirviendo. Qué interesante esta historia, ¿no? Ahora me pregunto, ¿qué diferencia habría si nos determináramos a vivir para el provecho, para el gozo de los demás, y no solo para uno mismo? En lugar de quejarnos, de murmurar siempre, de criticar siempre, de distanciarnos, aislarnos siempre, ¿qué pasaría si todos determináramos a vivir también para el provecho de los demás? Lamentablemente nosotros vivimos para nosotros mismos, la tendencia humana. Pero somos administradores de la gracia de Dios. Dios nos dio su gracia en abundancia para ser administradores, como dice en 1 Pedro 4, 8 al 11, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te dio dones, Dios te dio tiempo, Dios te dio talentos, Dios te dio recursos para ayudar a otras personas. Deberías escapar de esa cáscara, de esa burbuja del egoísmo para poder determinar servir a los demás, vivir para el provecho de los demás. Entonces, en conclusión, te pregunto, amigo, ¿cómo ves la muerte? ¿Estás preparado? Un día tú y yo estaremos delante del Señor, ese Señor que lo sabe todo, el juez justo. ¿Has arreglado cuentas con Él? ¿Tienes paz con Dios? Ahora, tu multa del pecado ya ha sido pagada. Ha sido cancelada la deuda, pero tienes que aceptar lo que Cristo hizo por ti.
para tener paz con Dios y enfrentar la muerte con tranquilidad, con gozo y estar preparado, estar en paz, deberías acudir a Cristo, arrepentirte, es un cambio de mente, arrepentirte reconociendo los pecados, reconociendo que nada más te puede salvar y creyendo en Cristo para salvación. Es tu única esperanza, cristiano. Ahora, si has tomado ese paso de fe, no tienes nada que temer ante la muerte. La muerte es ganancia, como dice Pablo. Es mucho mejor. ¿Y cómo ves la vida? Si la muerte no es algo que deberías temer, ¿cómo ves la vida? ¿Estás aprovechando bien los días? ¿Vives solo para ti mismo o has aprendido a enfocarte en el provecho y gozo de otros con un deseo de magnificar a Cristo? Un dilema de estar entre ambos lados y una determinación de aprovechar los días para el bien de los demás. ¿Cómo reaccionarían los demás si te murieras? ¿Te extrañarían? Dirían, como la iglesia primitiva en Jope decían de Dorcas, no, es que la necesitamos acá. Mira todo lo que nos ha hecho. Mira qué tipo de persona, qué clase de persona era. Ahora, Dios no está resucitando a los muertos con tanta frecuencia como en aquellos días, aunque Dios es Dios, puede hacer lo que Él quiere hacer. Yo me pregunto a veces si tendrían la misma reacción si nos ausentáramos. Lamentablemente, algunas personas están en una iglesia y deciden irse por el trabajo o por se fueron a otra ciudad o por una que otra situación. Y en lugar de lamentar esa pérdida de un hermano, hay algunos que celebran, dicen, por fin descansamos. Que en lugar de traer beneficio, provecho a los demás, traemos más angustia, más problemas, más críticas. Aprendamos aquí la actitud del apóstol Pablo, su deseo que Cristo sea magnificado. Su dilema, quería estar con Cristo, pero también sentía la necesidad de servir a los demás. Su dedicación, que otros fueran bendecidos por la vida que vivía. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amigo, si este mensaje ha sido de ayuda para tu vida, te invito a que lo compartas con otras personas. No te olvides dar una me gusta, dejar un comentario desde donde estás viendo. Y si no te has suscrito al canal, por favor, hazlo cuanto antes para no perderte ninguna enseñanza. Y si podemos ser de ayuda en algo, si hoy tomaste la decisión o si tienes dudas acerca de cómo aceptar a Cristo, escríbenos. Si también quieres oración por algo, escríbenos. Estamos aquí para ayudarte. Te esperamos para la próxima ocasión. Esto fue Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios con tu vida. Suscríbete y no te pierdas un nuevo programa la próxima semana en nuestro canal de YouTube.